de nuevo, bienvenido, bienvenida una vez más a su programa donde queremos estar meditando en un primer lugar, en un primer bloque, acerca de la palabra de Dios, teniendo, no es que sea un devocional, pero usted me entiende, un mini bocadillo. Voluntad del Padre. Y estamos, como usted recordará, analizando que debemos de eliminar todo ídolo que pueda haberse levantado, que pueda existir en nuestro corazón. Los ídolos no solamente son imágenes que otras personas puedan pasear, puedan idolatrar, puedan de alguna forma adorar, alabar o tenerle cierto respeto, sino que ídolo es todo aquello que nos produce un descanso, una confianza, de alguna manera nos produce un gozo, una alegría, como puede ser el dinero, como puede ser la salud, como puede ser el físico, todo aquello que produce que le demos un culto. Y cuidado, porque el espíritu del anticristo, como lo dice en el Nuevo Testamento, quiere ponerse en el lugar de Dios, ser adorado como Dios, recibir la honra y la gloria que le pertenece a Dios, y algunas veces podemos, sin percatarnos, caer en ese error y poder estar adorando. Hay personas que adoran su cuerpo, hay personas que adoran su trabajo, hay personas que adoran un animal, hay personas que adoran una persona. Y es verdad, hay que amar, pero Dios debe de ser siempre aquel objeto único, no es que sea un objeto, pero el objeto de nuestra adoración, de nuestra alabanza, la dirección, el destino, debe de ser por antonomasia, debe de ser nuestro Dios, nuestro Señor. Nosotros vivimos para Él. Entonces en Génesis 35 estuvimos viendo cómo Jacob ordena de parte de Dios que tienen que sacar todos los ídolos. Estuvimos viendo cómo su propia esposa Raquel tenía ídolos que había tomado de Labán, su padre, y cómo depositaron todos aquellos ídolos en una encina. En el programa anterior vimos que la encina representa un lugar de justicia, impartición de justicia, un lugar de límite, un lugar donde se circunscribe, se pone una frontera, digamos. Y estuvimos comparando la encina, por lo que representa para el pueblo judío, con la cruz. La cruz es el límite donde vamos a impartir justicia. Dios imparte justicia a nuestro favor. La cruz es el lugar, el hito, el linde, lo máximo, donde nosotros vamos a poder recibir lo que Dios ha conquistado para cada uno de nosotros. En ese lugar es donde viene la entrega. En Romanos 10 dice la palabra de Dios: cualquiera que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor, el único Dios. Ahí eso implica, por tanto, que nuestros ídolos son depuestos. Aún nuestro ego, como hablábamos, la egolatría, son depuestos, son enterrados, son sepultados para que nosotros podamos vivir en la voluntad del Padre. En ese instante, cuando venimos a la cruz, nosotros debemos de arrojar todos nuestros ídolos a los pies de Cristo. Debemos de ser sepultados, como dice que sepultados pues con Cristo, venimos a vivir también junto con Él. En ese momento de sepultación, en ese momento de enterramiento, es cuando usted y yo recibimos la justicia divina. No por nuestras obras, sino por un regalo inmerecido, por la gracia de Jesús. El que fue perfecto en 33 años de absoluta obediencia, fue capaz de vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte en aquella cruz. Con una vida santa, impoluta, limpia, con una vida perfecta, andando siempre en la voluntad del Padre, Jesucristo nuestro Señor nos otorga en su victoria su victoria. Dice en una traducción que hizo desfilar a todas las huestes de maldad y las hizo desfilar pero en derrota, mientras Él se levantó en triunfo. Precioso, como Jesús, todo aquello que era para nosotros maldición, todo lo que era condenación, lo levantó en victoria cuando venimos y entregamos nuestros ídolos en esa cruz. Ellos entregaron los ídolos en la encina y su vida cambió, como nuestra vida va a cambiar. Pero cada día, amado, amada, nos tenemos que examinar, revisar si puede haber todavía algún ídolo, si puede haber alguna confianza que no sea correcta en nuestro ser. De modo que vamos a leer, yo quiero compartir con usted 7 efectos
es lo que vamos a ver en el día de hoy, someramente, 7 efectos que produce el enterrar los ídolos en nuestra vida. 7 efectos favorables y positivos que usted no puede perderse. Para eso decíamos, Dios tiene que hacer primero una cirugía para que nos enseñe lo que no vemos. Como un tumor está oculto y hasta que no hay una ecografía, hasta que no hay una radiografía, hasta que no hay una incisión, una apertura, no podemos ver lo que hay en el interior. Así en nuestro interior, y a no ser que sea por la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, ignoramos aquello que es un ídolo para nosotros, lo podemos tener encubierto, como Raquel se sentó encima de los ídolos y los encubrió cuando su padre Labán fue a buscarlo. Y decíamos que no nos sentemos nunca encima de nuestros ídolos, que no los cubramos, que no seamos abogados de nuestros ídolos. Pasemos a esos 7 efectos. En Génesis 35, versículo 5, dice así la palabra: y salieron, después de haber enterrado los ídolos, efecto número 1, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores. Qué bonito, qué precioso. Mire, cuando nosotros entregamos nuestra vida totalmente a Jesús, cuando nuestros ídolos son totalmente enterrados, cuando ya dejamos de confiar en cualquier cosa y solo confiamos en Dios, viene terror no a nosotros, sino viene terror a todos los que nos han perseguido hasta ese momento. Hay en Malaquías un versículo que dice que cuando nosotros somos fieles a Dios y enterramos en este concreto caso, pero vale para todas las áreas, el ídolo de la racanería, del amor al dinero, dice: traed vuestros diezmos al alfolí y veréis si no reprendo yo al devorador por vosotros. ¿Qué nos está diciendo ahí? Tomando el área económica, cuando un pueblo, cuando una persona es fiel y leal a Dios en la economía y en todo lo demás, obviamente, esa fidelidad mueve a Dios a impactar, proteger al enemigo, lo impacta, al enemigo lo retiene, lo reprende. Yo reprenderé por vosotros al devorador. Es el enemigo el que tiene el temor, no nosotros. Hay 2 formas de andar por la vida. Una es buscando al enemigo, buscándole guerra, defensa y reprendiendo, que hay que reprender cuando llega el momento. Al enemigo más bien se le resiste y en momentos determinados se le reprende. Pero ¿no es mejor vivir adorando, alabando a Dios, siendo fieles y que el mismo Dios de todo poder se encargue de reprender al diablo? Yo creo que sí. Yo prefiero ese tipo de vida. Sea usted fiel, entierre sus ídolos. En este caso, tomando el área económica, nosotros podemos vivir. Y dice también otro salmo: el bien y la misericordia, cuando Jesucristo es nuestro Señor, cuando es nuestro único ídolo, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. De modo que en lugar de usted tener que estar reprendiendo y reprendiendo, que a veces hay que reprender, yo no digo que no, pero no es una obsesión. Seamos fieles a Dios y Dios se encargará directamente de reprender por nosotros al devorador. Como aquí dice, hubo terror en todas las demás ciudades que habían alrededor. Efecto número 2, en ese mismo versículo 5 dice: y no persiguieron a los hijos de Jacob. Se acabaron las persecuciones, así como cuando se abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó con el líder Moisés al otro lado, y cuando se cerró el Mar Rojo quedaron ahogados todos los jinetes, los caballos de Faraón. Del mismo modo, hay victoria para usted y para mí si enterramos nuestros ídolos, porque como nos dice aquí este versículo, ya no habrá más persecución. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de los ejércitos acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. Y estas son bendiciones que nosotros tenemos que apropiarnos. Solo nos pide Dios que nuestros ídolos sean sacados del corazón y sacrificados. Dice el versículo número 6, efecto número 3. Mire qué bonito. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, que es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Llegan todos indemnes, llegan todos intocables, llegan todos sobreprotegidos. ¿A dónde? A Luz, a Betel, a un lugar especial. Como usted sabe, Betel es casa de Dios, puerta del cielo, pero es que además es un lugar donde uno puede ver. Cuando uno está ciego no ve. Es el lugar de luz, de presencia de Dios. Si usted quiere vivir en luz, si usted quiere vivir en la puerta del cielo, en la casa de Dios, si usted quiere de verdad vivir en bendición, tenemos que enterrar nuestros ídolos. Este tercer efecto nos habla de una forma muy bonita acerca de cómo llegamos al lugar de luz.
para vivir no en tinieblas, no en penumbra, entre luz y tinieblas, que muchos cristianos tristemente hemos vivido o viven en tinieblas, pero a veces no solo tinieblas, sino en penumbra, un poquito de luz y un poquito de tinieblas. Mire usted, con una cámara de fotos, usted echa una buena foto en medio oscuridad y una buena foto en luz, pero cuando hay penumbra, cuando hay luz y sombras, ni siquiera se ve. Y así no podemos vivir, no podemos estar vacilando entre Dios y vacilando entre las tinieblas o Belial. No podemos estar con agua dulce y con agua salada. Nosotros tenemos que ser o fríos o calientes, dice la palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres de determinación. El cuarto efecto, versículo 7, dice, y edificó allí un altar. Mire usted, los patriarcas levantaban altares para conmemorar lo que Dios había hecho con su pueblo. Eso lo sabemos. Ponían sus piedrecitas y era un hito, como Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hacían una especie de monolito, pero aquí no levantó un altar. Mire usted lo que dice, edificó allí un altar. Es decir, construyó. La forma en la que usted y yo podemos construir algo que perdure. La diferencia entre levantar algo y construir algo es que una construcción se hace con fundamento y una construcción se hace para que perdure en el tiempo. Así que si usted quiere ser un altar para Dios, la única manera de que no sea intermitente es que nuestros ídolos, todo aquello que acapara nuestra atención, todo aquello que nos da paz, todo aquello que nos da seguridad, todo aquello que nos da gozo o produce un falso gozo, tiene que ser dejado y tiene que ser Dios el único que produce todas esas características, atributos, efectos en nosotros en el primer lugar y lo que Él nos permita. De modo que construiremos un altar y seremos un altar para Dios. Nosotros somos ese altar, nosotros somos esa habitación y Él puede venir a morar. Y hay más todavía. Dice en el versículo 9, efecto número 5 de los 7 que vamos a ver. Dice en el versículo 9, y apareció otra vez Dios a Jacob. Qué bueno, ¿verdad? ¿Quién no quiere ver cara a cara a Dios? ¿Quién no quiere vivir en su presencia? Cuando los ídolos son enterrados, cuando vivimos a los pies de la cruz de Cristo, crucificada la carne, pero levantados en el Espíritu, nosotros, como dice aquí este pasaje, veremos a Dios. Dios se nos aparece, Dios se nos revela, Dios nos da de Él, Dios se hace presente. Muchos cristianos o algún cristiano no vivimos por ver a Dios y tener manifestaciones de Dios, sino por lo que otros cuentan de Dios. Y yo le reto para que usted viva de su experiencia cara a cara con Dios. No viva por lo que otros cuentan de Dios, viva por lo que usted vive cara a cara con Él. Efecto número 6, dice en el mismo versículo 9 al final, y le bendijo. Atraemos bendición a nuestra vida. No solo vemos a Dios, sino que Dios nos bendice. Dios nos respalda, Dios nos cuida, Dios nos protege. ¿Quién no quiere la bendición del Señor? Y ya terminando, versículo número 10, efecto número 7, dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, hasta ahora. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Es decir, Dios cambia nuestro destino, nuestro propósito, cambia nuestro nombre. ¿En qué sentido? ¿Nos vamos a llamar ahora de otra manera? No. Mire usted, Jacob significa usurpador, engañador, estafador, mentiroso. Mientras que Israel, ese Jacob es la carne, ese Jacob es la vida sin propósito, ese Jacob es la vida atánica. Mientras que Israel es el propósito de Dios, el que lucha con Dios, el que Dios bendice, el que conoce a Dios. Israel tiene propósito, Israel tiene de alguna manera una finalidad espiritual. Israel es la transformación de ese Jacob natural, carnal, al hombre espiritual, de metas, de propósito y de llamado. Dios quiere cambiar nuestro destino. Dios no quiere que seamos usurpadores, engañadores, ladrones. Dios no quiere que vivamos una vida de muerte, de pecados y delitos, sino que Dios lo que quiere es que vivamos una vida de propósito y conocimiento de Él. Por tanto, estas bendiciones
el terror que venga a los demás, no a nosotros. Huye el impío sin que nadie le persiga. El justo, el que entierra sus ídolos, está confiado como un león. El que no nos persiga más el enemigo, sino que el enemigo huya de nosotros. El que lleguemos a luz y vivamos en luz. El que edifiquemos un altar, como dice en Génesis 35 cada uno de estos puntos. El que seamos bendecidos y el que haya un cambio de destino y propósito, solo dependen, como hemos visto en este listado, de que nosotros enterremos nuestros ídolos y nos quedemos solamente con Cristo. ¿Y por qué yo no? Pueden decir muchas personas, no soy feliz. Muy sencillo, porque dice en Colosenses 3 que nuestra vida hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. O enterramos los ídolos y descubrimos a Cristo, o tendremos a Cristo enterrado aunque conozcamos de Él, y los ídolos jamás nos van a dar vida, gozo, paz, sino todo lo contrario. Yo les reto en esta semana y hasta el próximo programa, que hablaremos de otro tema, a que su vida sea bendecida con estos 7 puntos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida en tus manos, sacamos los ídolos, los sepultamos, sepultados con Cristo, nuestra carne, nuestros ídolos, somos levantados y resucitados con Él. Yo te pido esta bendición para cada oyente, yo te pido esta bendición para cada una de nuestras vidas. Yo te pido que podamos hoy renunciar a todo aquello que ocupa tu lugar y que podamos ser un templo exclusivo, único del Espíritu Santo. Vendrá terror a los demás, dejarán de perseguirnos, llegaremos a un lugar de luz, edificaremos y construiremos un altar que perdura para siempre ofrecerte lo mejor de nuestra vida, para que tú vivas felizmente en nosotros en paz. Te nos vas a aparecer cada día, vamos a tener una relación cara a cara, nos vas a bendecir y vamos a ser hombres y mujeres de propósito. Esa es la bendición que yo desato en esta hora, en el nombre de Jesús, sobre cada vida de cada persona que nos está siguiendo. Sea una realidad. Que seamos valientes para renunciar a todo aquello que es un ídolo en nosotros. Confianza en cualquier cosa que no seas tú. En el nombre de Jesús. Así sea hecho para tu gloria y al final para nuestro beneficio, aunque queremos buscar agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta meditación vamos ahora a ver un vídeo y volvemos a hablar de ese Dios de pactos tan maravilloso con nuestro habitual contertulio. Venimos enseguida, no se retire. Cuando todo parece ir cuesta arriba, no te rindas. Cuando no tengas fuerzas para continuar luchando, no lo dejes. Cuando pienses que no vale la pena seguir, no te detengas. Tómate de la mano de Dios, aunque no lo puedas ver. Y nunca te rindas. Nunca lo dejes. Nunca te detengas. Aún en medio de la tormenta, alaba a Dios, porque Él tiene preparado algo maravilloso para ti. Dios, nuestro Creador, nunca te dejará solo. ¿Cómo lo haría? Si tú eres su creación, si eres como una piedra preciosa de mucho valor. Somos valiosos para Dios, así como lo escuchas. Tienes un valor especial para Él, porque somos sus hijos, producto de sus manos. Él nos ha moldeado. Él te formó en el vientre de tu madre. ¿Cuán más no te ayudará en momentos de necesidad? ¿Cuán más no acudirá en tu ayuda? Cuando tengas necesidad de Dios, tan solo búscalo. En medio de la soledad, búscalo a través de la oración y Él sin duda te dará respuesta a su debido tiempo. Cuando más lo necesites, tan solo acércate a Él cada día. Tan solo entrégale tu corazón y Él con sus manos preciosas cambiará tu vida. En medio de la tormenta, cuando todo parezca adverso, di con profunda fe: Dios está conmigo. No es el hecho de decirlo, sino el hecho de tener fe de que Dios está a tu lado. No hay mejor sol sino el que llega después de una tormenta. Así es la vida. Después de las dificultades, después de los problemas, de los momentos de angustia,
llega la paz que tanto anhelamos. Pero con ella llega una enseñanza y esperanzas renovadas, porque Dios nos ha preparado el camino para salir adelante, porque Dios nos ha demostrado que su amor es infinito y dura para siempre, para siempre. Grande es el amor de Dios, tan grande que nunca, nunca podremos estar fuera de él. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta en tu vida, recuerda que estás en medio del amor de Dios, que algo maravilloso está preparado para ti y que muy pronto podrás ver el sol salir en medio de las nubes grises que tapizan el cielo. Nunca olvides que Dios nunca va a permitir que una prueba más fuerte que tus capacidades llegue a tu vida. Porque Dios te conoce, Dios me conoce y sabe hasta cuánto podemos resistir. Así que nunca te rindas, nunca lo dejes, nunca te detengas. Hagamos juntos esta oración. Padre Santo, que habitas en los cielos, gracias te damos por cada bendición a nuestra vida. Gracias por el cuidado que nos das, y aunque a veces hay dificultades, siempre estás con nosotros. En medio de cada tormenta, tu mano poderosa siempre nos ha ayudado. Tan solo pedimos fe para poder seguir adelante, para nunca desfallecer cuando estemos en problemas, a siempre confiar en ti, aunque vengan las pruebas, porque Señor, solo tú nos ayudas. Solo en ti hallamos la paz que el mundo nos ha robado. Por eso venimos ante ti, porque sin ti nada somos, Señor. Guíanos cada día a ir por tus caminos. Nunca nos desampares. Y siempre recuérdanos que nos amas, Señor. Todo lo agradecemos y pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, quien dio la vida por todos nosotros. Amén. Dios te bendiga y nunca, nunca te rindas. Blas Luna. Bienvenidos de nuevo después de este interesante vídeo y esta última oración. Tenemos también ahora un tema que tratar y ese es el Dios de pactos que tanto nos está revelando a través de la palabra en compañía del siervo Eusebio. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga mucho. Bien hallado. Bien hallado. Un día maravilloso, ¿eh? Pues Después sí, de estas sí. lluvias, un Sí, sol, como decía. Algo fresquito, pero bien. está Dice muy que bien. después de las tormentas, el mejor sol, y así las tormentas de nuestra vida es el que viene después de la Exactamente. tormenta. ¿Y cómo se valora hoy el solecito, verdad? Hoy es un día que se valora mucho porque ayer tuvimos un día muy, muy oscuro. Muy Y negro. así con las tormentas de la vida, cuando vemos ese sol Ocurre de lo justicia mismo. resplandeciendo, que es nuestro Señor, su amor, su calor, que cuánto nos gozamos, ¿verdad? Es una maravilla estar en los caminos del Señor y estar pendientes de su palabra. Amén. Y saber que Él cumple siempre con lo prometido en esa Amén, misma amén. palabra, ¿no? Pues haznos un poquito un resumen de por dónde Sí, vamos y retomamos ese tema tan interesante. Si no recuerdo mal, estábamos trabajando o estudiando el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Como las promesas apocalípticas. Ajá. ¿no? Una de las promesas apocalípticas es la iglesia de Pérgamo, el mensaje que Dios le mandó a Juan que dijera sobre la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, si recuerdas, significa matrimonio, unión. Ajá. Simbolizaba que la iglesia en ese momento, en esa etapa, estaba muy sincronizada, muy casada, muy unida al mundo, al sistema mundano y a todas las tradiciones. Tema y a todas las- interesante para el día sí, que estamos viviendo en la actualidad, esta ¿verdad? noche, exactamente. Qué sí. fácil es. Es muy difícil poder contrarrestar tanta seguimiento que hay con todas estas doctrinas. Hablábamos de la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, que simboliza todo, Sí, sí. parte de lo que el mundo celebra esta noche, está incluido en esas falsas doctrinas, ¿no?
Y no solo por la noche en concreto, sino porque Sí, es fácil querer agradar a las personas, ¿no? Y entonces introducir cosas del mundo dentro de la iglesia que atraen a las personas. Y no se nos llama damos- sincretismo cuando Sí, empezamos a... sincretismo religioso. se Cuando llama, empezamos meternos a todos en el mismo matrimonializar, saco. ¿no? A Sí. hacer un mal avenido matrimonio entre las cosas de Dios y las cosas que Pero el es mundo que, es que la tendencia del ser humano viene a eso, ¿no? La iglesia tiene un propósito. La iglesia Ser no luz. puede Tiene contaminarse que ser con luz el mundo. en medio de las Tiene que tinieblas. alumbrar en esas tinieblas y en esas penumbras, porque a Sí, veces sí. Las hay penumbras tinieblas, son como tú has malísimas. dicho, que la penumbra casi, La penumbra casi es peor, casi es peor. porque no deja ver la realidad, pero crees que estás en la Distorsiona verdad, la realidad. crees que estás bien, pero realmente no estás bien. No estás en tinieblas total, pero estás en penumbra, que casi es peor, porque la Biblia dice y Dios no habla diciendo que no tenemos que ser ni fríos ni calientes. Ajá. O sea, tenemos que ser o fríos o calientes. Así es. A los tibios, a los que están en penumbra, Dios dice que los Sí, vomita de su boca. O sea, les da náuseas, ¿no? Así es. En otras palabras. Hay que salir de la penumbra, por tanto. Hay que Tenemos salir a la luz. como dice en Apocalipsis que estamos tratando, la iglesia de Pérgamo, vimos la advertencia, vimos cómo Dios les muestra dónde estaban pecando, dónde Ajá. estaban fallando, luego vimos el llamado al arrepentimiento y por fin que donde estamos ahora es la segunda parte del versículo 17 de Apocalipsis 2. Ajá. Dice, a todos los que salgan vencedores, en otras palabras, a los que se mantengan fieles, Sí. a los que sean fieles a Dios, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno también una piedrecita blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Estuvimos tratando bastante rato sobre lo que es el maná escondido, y podemos resumirlo para seguir, porque tenemos también poco tiempo, para seguir en esta promesa, en este cumplimiento de la promesa a todos los que se mantengan fieles a su palabra, ¿no? Podemos resumir que el maná escondido es la palabra de Dios que no ha sido revelada, Ajá. los secretos y misterios escondidos en Cristo, pero que Dios promete darles a todos aquellos que se mantengan fieles a Él. Amén. O sea, a lo que la palabra de Dios dice, el Amén. Apocalipsis dice como vencedores, ¿no? Y yo doy un paso más allá, y es el mismo Cristo. Cristo. El conocimiento de Cristo. El maná escondido El es ver Cristo. la cara visible de Dios. El poder tener esa intimidad cara a cara. El No esa poder- imagen distorsionada que se tiene de Cristo, ¿no? Sino como algo religioso. una no, imagen, exactamente, una imagen real y Efectivamente. auténtica de quién es Cristo. Por supuesto. Y entonces Es la eso, palabra encarnada. Dios se lo revela porque son cosas escondidas. Ajá. Y las cosas escondidas hay que buscarlas. Creo que lo leímos en la semana pasada. Juan 6 dice que vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero yo soy el pan que ha bajado del cielo. Yo soy el que coma de mí no va a morir. Sí, sí, correcto. Luego, Él es el maná escondido. Escondido al pueblo judío que no ha descubierto. Que no. Algunos sí. A otros sí. Los Pero la judíos mayoría no, mesiánicos. el pueblo en sí Pero no sin lo- embargo, los gentiles sí hemos descubierto ese maná. Claro. Y al igual que ellos no se envejecían los vestidos, el calzado, no iban al médico, mientras que los que lo tomaban sin fe murieron en el desierto, Murieron en el excepto Josué y Caleb. Y eso nos habla de que si nosotros tenemos fe en Jesús de verdad y no nos vamos quejando, altercando contra Dios, no vamos a morir en las pruebas, Claro. sino que hay un propósito. y Eso una es tierra lo que prometida. habla de la victoria, de los que se mantienen fieles, Efectivamente. de los vencedores. Ahora, ¿por qué muchas personas llamadas cristianos no son vencedores y Cristo no les es revelado profundamente a ellos? Dice en Hebreos, por Porque no es ir con necesario. fe. No, pero aparte es necesario varias cosas. Se recibe esa victoria, Ajá. esa fidelidad a Dios a través de la relación personal que uno Por tiene con supuesto. Él, Hay que de la cuidar. relación de intimidad con Claro. Él. O sea, Por supuesto. como he dicho antes, los tesoros hay que buscarlos, están escondidos, hay que escarbar para encontrarlos. Y ese tesoro escondido, ese maná escondido, ese Cristo revelado, tenemos que buscarlo en la intimidad personal con Amén, Él. amén. En la intimidad y en la relación personal. No se trata de... O sea, el maná en el desierto había que comerlo diariamente. Comerlo, no solo cogerlo. Cogerlo y comerlo diariamente. Entonces, el maná escondido hoy en día, que simboliza a Jesucristo, tenemos que comerlo y tenemos que recogerlo cada día. Amén. Porque si no, no hay efecto. Claro. Nuestro espíritu que se alimenta de eso Amén. estaría débil, Claro. enfermizo.
sea, nuestro cuerpo si no come se Claro, debilita obviamente. y cae enfermo. Pues nuestro espíritu le pasa igual cuando no buscamos esa revelación personal con Dios, esa intimidad. Y también, otra cosa importante, la forma que clamamos a Él. A veces se oyen oraciones rutinarias y Dios no nos ha llamado a una relación rutinaria con Él, sino a una relación de calidad con Él. Claro. A través de ese clamar. En el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, habla precisamente de esto. Dice, clama. Y clamar significa dar voces pidiendo auxilio, Sí, pidiendo sí, ayuda. es como gritar. Claro, dar voces pidiendo ayuda a mí y yo te responderé. Hay una gran promesa ahí. Y no solamente te responderé, sino que te enseñaré grandes cosas y ocultas. Amén. El maná escondido. Amén. Escondidas que aún no han sido reveladas. Él nos las va a revelar, ¿no? Amén, A amén. través de ese clamor a Él. En cuanto a comer el maná, yo quiero hacer una meditación. Cuando tú, imagínate que te estás muriendo de hambre, pero tienes un bocadillo. Tú tienes la comida, pero la puedes tener, pero si tú no la incorporas, ¿qué hace el proceso de digestión? Tú comes y entonces ese bocadillo sigue dentro de ti, por la boca, bajando por aquí por la tráquea, hacia el estómago, pasa el píloro, y todavía sigue el bocadillo dentro del cuerpo, pero hay un proceso De digestión, químico se llama la digestión. donde el organismo incorpora los aminoácidos, vitaminas, hidratos de carbono, proteínas de ese bocadillo, de ese plato de comida, lo incorpora y deja de ser comida para ser parte que te nutre. Ahora, el maná lo podían coger, pero tenían que comerlo. Y lo tenían que comer ese día. Ese mismo día. ¿Qué es comer? Asimilar la palabra que Dios nos da y ponerla por obra, hacerla nuestra. Por eso dice, el que no come mi carne. ese es Hay el que secreto, comer el a secreto. Cristo en su presencia, en esa intimidad, tenemos que comerlo. Cuando lo comemos nos nutre porque se incorpora la palabra, es nuestro estilo de vida y entonces, como tú bien decías, ya tenemos la energía para vencer cualquier prueba, cualquier circunstancia. que Claro, nos porque, ojo, ¿qué pasaba cuando el maná, y eso pasa a veces, Dios me habla en la predicación, es verdad, oye, que tengo que perdonar. Bueno, mañana o pasado ya veré. Y entonces, ¿qué pasaba con el maná? Se agusanaba. ¿Qué quiere decir eso? Que la carne, nuestra carne, a la palabra que recibimos y no la ponemos por obra en el acto que Dios lo pide, la corrompe. La corrompe. Se corrompe el maná. El maná es valioso, viene del cielo, pero si Pero lo hay que cogemos y comerlo. no lo comemos, si lo guardamos para mañana, es como los estudiantes, mañana estudio, calabazas. Calabazas. Se quema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese maná tenemos que comerlo cada día. Claro. Si no, el gusano que no muere, esa carne nuestra, y el enemigo lo despedaza, lo echa a perder. Claro. De modo que es interesante el comer el maná. Comer, es que si no te lo comes, es como... Muchas yo personas también tienen el pongo- conocimiento teórico solamente. Yo también pongo otro ejemplo, que es tú tienes una enfermedad, vas al médico, te receta una medicina, Pero no te tomas la pero no te la medicina. tomas. Entonces, Efectivamente. es imposible. Entonces Claro. vas al médico otra vez, doctor, que no... Pero si te tomaste el tratamiento que te puse, pues no. Pues entonces es imposible. Obvio. La palabra de Es Dios así. hay que aplicarla a nuestra Amén. vida. Si no se aplica, no produce. Lanzamos el reto de obedecer, no solo Claro. conocerla, porque muchos la conocemos la palabra, sabemos lo que hay que No es hacer, el pero a la hora de la conocimiento. verdad no se pone, Lo no que son te los salva, oidores, claro. sino los hacedores. No los es el que agradan a Dios. conocimiento, sino el poner en práctica Amén. la palabra de Dios. ¿No? Hay grandes promesas. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 18. Dice, el Señor me librará de toda obra mala. Una gran promesa. Y me perseverará, o sea, me guardará para su reino celestial. Amén. Y en Mateo 28, 20, la segunda parte del versículo, aquí habla de la gran comisión, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén, todos. Diario. Sí, Nosotros señor. tenemos que entender que Cristo está con nosotros diariamente. Ese maná está con nosotros diariamente. Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin de los Y siglos. más allá de la muerte, dice un salmo. Pero ojo, Él está con nosotros. La pregunta es, ¿y nosotros? Estamos con con Él. Él. Sí, Nos sí, acercamos, esa- le damos la espalda. Dice por ahí esa un es la versículo, situación. no me acuerdo, en el Antiguo Testamento un profeta dice, por cuanto me disteis la espalda y me disteis la cerviz. Y a veces estamos con Él, pero de espaldas. Sí, Estamos sí. no queriendo obedecer. No doblamos, No, no. no Nuestra queriendo cerviz, ¿no? escuchar, claro. La Sabemos. La cerviz está en el cuello, ¿no? Y a todo rey, si tú observas, en toda relación de los lacayos con el rey, siempre había que doblar la cerviz, ¿no? Pero Así la es. simbología
de Cristo como Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos cuesta doblar la cerviz, Claro. nos cuesta aceptar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida y sobre todo obedecerla, porque de lo que se trata es de obedecer. Si no se obedece no hay aplicación de la palabra. La Así palabra de Dios se aplica a nosotros, tiene fundamento, tiene resultado en nuestra vida si la aplicamos. Si no, Así es. imposible, ¿no? Así es. Entonces esa relación, esa intimidad, esa confianza en Él es como un lugar secreto donde nadie sabe lo que sucede excepto tú y Dios. Ahí donde hay que buscar ese maná. Es algo personal entre Dios y nosotros, ¿no? Por eso Isaías 45, en el verso 3 te dice, te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Dios y te llamo por tu nombre. Amén. En ese lugar, digamos, secreto, es donde Dios nos da los tesoros escondidos, ese maná, esa revelación de Cristo y de su palabra, ¿no? Pero también ocurre algo muy importante que no debemos olvidar, que en ese lugar secreto, donde somos tentados, quizá con pensamientos impuros, quizá con el orgullo, con la mentira, y entonces necesitamos esa maná, ese maná, que también ese maná simboliza la sabiduría de Dios. Claro, es que Cristo es sabiduría de y Dios. que la necesitamos cada Amén. día para poder mantenernos fieles Así es. y vencer. Porque el vencer significa ser fieles a Dios. Si no eres fiel a Dios es imposible. No Así se es. puede vencer ninguna circunstancia y Amén. tampoco como consecuencia aferrarnos a esa promesa, ¿no? Es allí, en ese lugar donde de intimidad y de relación con Dios, donde luchamos y vencemos con esa ayuda, con ese maná que Dios nos va dando, ¿no? Amén. Sobre las tentaciones, sobre las Sí, sí. pruebas, ¿no? Dice, como hemos visto en el vídeo, aún en medio de la tormenta, la tormenta simbolizan pruebas, tentaciones, dice, Dios está con nosotros. Siempre. Siempre. Cuando todo parece imposible, yo diría y recomendaría a las personas que pasan por estas situaciones que no debemos rendirnos nunca. Amén, amén. Perseverar significa no rendirse. La paciencia también significa no rendirse. La paciencia va unida a la fe. Son gemelas. O sea, nuestra fe tiene que estar unida a la paciencia. Porque si Dios promete, pero Dios promete y cumple al tiempo de Dios. Claro. En Hebreos dice, por la fe y la paciencia, es un binomio, se heredan las promesas. Yo digo que son gemelas, Sí, ¿no? sí. Entonces, Van de la la mano. fe sin la paciencia no funciona, Claro. y la paciencia sin la fe tampoco. Claro, es como en las películas que hace falta dos piezas para que se abra una Entonces, puerta. a veces queremos que las cosas recibirlas en nuestro tiempo. Pero no contamos que el tiempo de Dios a veces no coincide con el Kairos. nuestro. El Kairos no coincide con el nuestro. Claro ¿no? que sí. Y otra cosa, si no nos quedan fuerzas y piensas que no merece la pena seguir, es cuando tenemos que clamar a Dios de Amén. verdad. Clamar, o sea, pedir socorro, porque Sí. estamos en una situación difícil. Siempre. Cuando alguien está en una situación difícil, de enfermedad, de problemas, se llama al 112, se llama urgencia, se hace un SOS, Servicio Oficial del Socorro. Pues eso es lo que es clamar a Dios. Pedirle ayuda cuando Amén. tienes una dificultad, cuando tienes un problema. No hacer oraciones, a veces hacemos oraciones que yo las escucho en las congregaciones rutinarias, no hay que caer en la rutina, hay que clamar de verdad a Dios. Amén. Si tú tienes hijos, porque por circunstancias se han ido al sistema mundano, habiendo nacido dentro de la iglesia, habiendo sido bautizados incluso, y se te han ido al mundo, no puedes hacer una oración rutinaria. Claro. Tienes que clamar, Por supuesto. porque estás en una situación dura, difícil, tienes un problema serio, porque nosotros no tenemos hijos para que se vayan al infierno. Tenemos hijos que son una bendición de Dios para que esos hijos les sirvan a Él. Amén. Entonces, nuestro clamor llega al oído de Dios. Como la viuda de Sarepta. Correcto. Que yo quiero que me haga justicia, hazme justicia, Sí, sí, hazme eso es la justicia. perseverancia en la oración. Como, perdón, la viuda de Sarepta, me he equivocado. No, como no, la la viuda viuda- ante el juez la injusto, viuda ¿verdad? era juez injusto. Que me haga justicia, que me haga justicia. Y también la mujer sirofenicia, También. que soportó, esperó con paciencia y venga que eso es para desanimar a cualquiera. Claro. Hoy cristianos, por mucho menos, dicen, ¿dónde está Dios? Y que eso lo hemos visto alguna vez. Sí, sí, y esta sí. mujer dice, oye, que no moleste al maestro. Pues siguió molestando. Siguió. Y le dice, oye, que esto es para los hijos y tú eres una perrilla.
Digo, es igual, a mí llámame lo que quieras, dame pan, dime tonta. Sí, y que- Porque yo, las migajas me sirven. Y luego la elogió, ¿no? Que Claro, hay que dice, perseverar y grande, luchar. grande es tu fe. Amén. Y la paciencia. Porque Claro, también hay que tuvo tener la paciencia. esa Que mujer tuvo cristianos, la como digo, claman y a la primera no responde y Claro, dice, Dios ya me ha está. abandonado. Dios no está Dios no conmigo. existe. Y ya enseguida Es que- tiene que una no, no, crisis. es Que nos puede es pasar a así. cualquiera, que no estoy yo diciendo que Cualquiera. somos mejores, pero quiero decir que el estilo Por eso- de vida tiene que ser el de confiar, el de perseverar y paciencia y fe. Paciencia Por eso y es tan fe. importante, porque todo eso se adquiere, esa fe y esa paciencia se adquiere cuando estás en intimidad con Él. Y en las Cuando, pruebas. cuando La prueba claro, produce es paciencia. que cuando más pruebas hay, cuando más intimidad tenemos que tener con Él. Que ocurre lo contrario. Sí, a veces ocurre a veces lo contrario. O sea, cuando tenemos problemas, cuando nos desanimamos y entonces nos apartamos de Y buscamos ídolos de Claro, reemplazo. buscamos soluciones que nosotros no podemos tener. Claro. Entonces, porque El alcohol no va a arreglar nada, la droga no va a arreglar nada, el pecado no va a arreglar nada, el irse a comprar no va a arreglar nada. Hay que buscar a Dios. en la prueba. el encabezamiento de cada promesa, sí, que seguiremos estudiando el resto de las promesas apocalípticas, el encabezamiento de los 7 mensajes a las 7 iglesias es al que venciere. Así es. Al que venciere. Y la Somos más que vencedores en victoria Cristo. viene con lucha. Claro. Y la victoria, Dios dice que Dios no nos ha puesto, no dice que el evangelio sea fácil. Es una derrota. O sea, es una lucha tras lucha. Una guerra. Pero es una victoria. En Cristo tenemos la Claro, victoria. es que si no Peleando estamos con en él, Cristo, con él, a favor. la victoria no llega nunca. Efectivamente. Pues en otras palabras, el encabezamiento está diciendo a los que triunfen sobre las dificultades, a los que no dejen de confiar en mí, se mantengan fieles a mi palabra, o sea, anden en obediencia a mí, yo les voy a revelar todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento Amén. que están escondidos Amén. en Jesucristo. Yo lo quiero parafrasear de otra manera. A los que andan con Cristo. ¿Por qué? Claro. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si estamos con Cristo somos más que vencedores. Y si estamos con Cristo somos triunfantes. Y si estamos con Cristo tenemos vida. Y si estamos con Cristo somos sus discípulos, con lo cual tenemos la victoria. Porque nos lleva en victoria en Cristo Jesús, como sabemos. Claro. Y a todos los que aman a Dios, Sí, Pablo lo dice todo así. opera al final, para bien. Al final el apóstol Juan así lo dice. Para todos los que conmigo creen. O sea, Efectivamente. no era para él solo, sino para todos los que creen Sí, sí. en la segunda venida de Jesús. hay victoria en Cristo, Así. con Cristo, por Cristo. Hay muchas palabras en la Biblia que hablan de en, Por con supuesto, y en él. por supuesto. Muchísimas. Bueno, Mateo 13:44, Jesús le refirió a sus discípulos esta parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido Ajá. en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tesoro escondido no es otro que Jesucristo. El que realmente encuentra ese tesoro que es Jesucristo, la persona que realmente Cristo le es revelado, como a Pablo, que luego veremos, le es revelado de una forma auténtica y real, se desprende de todo Amén. lo superfluo y nada hace que poder seguir a Cristo. Ajá. Se desprende de todo lo necesario. Este hombre dice que vendió todo. Todo que lo tenía. tengo por basura, decía el Claro, apóstol decía Pablo también eso. Para ganar a Cristo, Para el ganar tesoro. a Cristo, que es el tesoro escondido Así en ese es. campo, ¿no? Y yo, si lo encuentro, no me importa nada más Amén. que conseguir ese tesoro. Por eso dice Amén. que vendió todo. O sea, se quedó sin nada por conseguir ese Amén. tesoro. Ese tesoro escondido, ese maná escondido de Jesucristo, ¿no? Claro. Que el que lo encuentra no quiere soltarlo. Así el que es. realmente lo busca y lo desea, no lo suelta nunca. ¿Sabes que Dios hizo lo mismo por nosotros? Lo mismo. Lo dio todo. Dio a su hijo lo que más amaba. Su hijo lo dejó todo, vio el tesoro. Fíjate que nosotros nadie hubiera apostado ni un Nadie. céntimo. Dice, alguno osaría morir por un justo, un humano. Pero él murió por todos los injustos, nos vio como un tesoro. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Somos su especial tesoro, la niña de sus ojos. niña de sus ojos. Y entonces Somos él la dijo, perla preciosa. voy a ir a la cruz. Él cumplió esta misma parábola, ¿verdad? Voy a cumplir. Yo me imagino a Jesús, por supuesto en el sentido que tú lo dices, pero como no hay una sola interpretación, Claro. a Jesús diciendo, si supierais que sois mi tesoro, que lo voy a dar todo por vosotros, que dejo el trono, que dejo la seguridad, lo dejo todo y voy a poner mi vida por la vuestra.
y voy a Pero pagar lo hizo todo. sin que nadie lo obligara. Sí, sí, voluntariamente, por supuesto. Que es lo importante, ¿no? Que él se despojó a sí mismo. O sea, Amén. él dice que se quitó los requisitos de rey, Sí, sí, los todo. requisitos de Dios, para hacerse hombre, para hacerse igual que nosotros, para poder llegar a nosotros. Por eso hay personas que yo siempre digo, Jesucristo nació en un pesebre cuando podía haber nacido Por en un supuesto, palacio. por supuesto. ¿Pero por qué nació en un pesebre? Para que todo el mundo entendiera que cualquier persona de la condición que fuese Sí, sí. se Acceso puede acercar a él, fácil. tiene acceso fácil a él. Sí, sí. Es una simbología del pesebre, ¿no? Y que no le importa, el pesebre es un lugar donde comen las bestias, fíjate. Claro, pues fíjate. Que aunque seamos una bestia, aunque vengamos de la manera peor que una persona puede venir, esa condición no afecta, porque ahí hay un lugar de esperanza. Sí. Comiendo de él, cualquier bestia puede acercarse. Qué bonito, ¿no? Cuando Dios la Qué transforma, mensaje claro. más precioso, Claro. el mensaje que pronto tendremos, señor. Aquí el mundo llega la Navidad, pero no tienen profundidad, no saben, tienen sabiduría, no tienen revelación. Tú les preguntas por qué lo hacen y son por tradiciones, por Claro. cosas. ¿Qué significan las luces que se ven Incluso en esa fecha? No lo saben los tampoco. que tergiversan los momentos, Claro. tergiversan la historia, mezclan los pastores con los sabios que vienen de Oriente, no saben la cantidad, la Biblia no habla de todo eso No, como no, ellos lo que va. interpretan, Claro, no, es pero- solo una tradición. Pero claro, como la gente no busca ese tesoro. O sea, el tesoro está, porque está prometido en su palabra. Pero ese Amén. tesoro hay Así que es. buscarlo. Así Y es. el que busca, dice Mateo 7:7 en el Sermón del Monte, el que busca, Allá. encuentra. Pues Eusebio, tenemos que atracar el barco ya en el muelle, así que maniobra de acercamiento. Maniobra de acercamiento. Bueno, seguiremos la semana que viene Claro que sí. con dos requisitos muy esenciales Ajá. que vamos a modo de resumen hoy, que vamos a tratar en profundidad la semana que viene, que son dos requisitos muy importantes, que son muy importantes, vuelvo a repetir, para nuestra vida y toda vida de todo aquel que crea que quiera encontrar ese tesoro. Primero es creer. Sí. Y creer significa relación, intimidad y Amén. obediencia a Él. Y el segundo es vencer. Por supuesto. La fidelidad. Es un efecto más bien. Vencer es, claro, es El efecto de creer. Pero es que hay quien cree pero no vence. Sí, porque sí. muchos empiezan. Pero porque no están y no terminan. obedeciendo esa parte de Claro, pero creer que es ¿cuántos hay obedecer? de los que empiezan creyendo, aceptando a Cristo, recibiendo el plan de salvación, pero por no tener esa relación, esa intimidad, esa obediencia a la palabra de Dios, nunca Así vence? es, así es. Y se van, se vuelven. ¿Cuántos hay de ese tipo? ¿No? Como veremos, también Pablo pone un ejemplo de algunos que empezaron y luego no terminaron. Sí. O sea, muchos empiezan, muchos creen, pero no vencen. Amén. Para vencer, primero es necesario creer. Por supuesto. Pero si crees, no te puedes quedar ahí. Amén. Necesitas vencer. Claro que sí. ¿Cómo se vence? Manteniéndote en obediencia y en fidelidad a Él. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Pues yo quiero terminar con algo que dije, pero encontré en Jeremías 32. Dice, y me volvieron la cerviz, versículo 33, Jeremías 32, 33. Y me volvieron la cerviz, el cuello, se dieron la vuelta, y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. O sea, todo lo que estamos hablando hoy lo despreciaron y no podemos despreciarlo. Dice, antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre. Y entonces dice que por eso, dice el 36, va a ser entregada el pueblo, la nación, al rey de Babilonia a espada. De modo que nosotros podemos tener victoria o fracaso. Sí. Y todo depende de nuestra capacidad de oír, obedecer. ¿Qué tal si oramos así brevemente para que haya victoria? Padre, te damos las gracias por esta palabra, por este mensaje, lo que hemos compartido, lo que pone en nuestro espíritu. Y te damos las gracias porque hay revelación que nos ayuda a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Te creemos y pedimos que cada oyente, cada persona que sigue este programa, pueda creerte, no solo creer en ti, sino creerte a ti, que implica obedecer lo que tú dices, para que también seamos más que vencedores, porque tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, y que esta semana sea una semana de victoria a cada persona que está ahora mismo escuchando este mensaje. Gracias por todo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vencedor en Cristo Jesús. Nos despedimos de todos ustedes también dando la mano para que ustedes sean más que vencedores también. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones. El que habita
al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él